Ventas en abonos, con ejercicio resuelto de bienes muebles sin garantía de documentos. Concepto. En la época actual, se ha generalizado en el comercio el llamado sistema de ventas en abonos, mediante el cual el comprador entra en posesión y uso de los bienes adquiridos mediante un pago inicial, generalmente de poca cuantía, y la facilidad de liquidar el saldo pendiente con una serie de pagos periódicos, generalmente por la misma cantidad, con lo cual el vendedor logra promover y aumentar sus ventas. En este sistema, nuestra legislación ha tratado de garantizar al vendedor, ya que, recibido el pago inicial por parte del comprador, queda en descubierto por el saldo pendiente, riesgo que se acentúa aún más cuando el motivo de la venta está representado por artículos no identificables o que se deterioren rápidamente por el uso que se hace de los mismos. Para formalizar esta garantía para el vendedor, se hace firmar al comprador en el momento en que se efectúa la operación un contrato de compraventa con reserva de dominio, el cual, en pocas palabras, faculta al vendedor a recoger los bienes vendidos, en el caso de que el comprador dejare de liquidar uno o más de los abonos convenidos, considerando al comprador como un arrendatario de dichos bienes y, por tanto, los abonos que vaya cubriendo se considerarán como una renta que paga por el uso de los bienes adquiridos. Criterios para considerar las utilidades de las ventas en abonos. Uno de los problemas que se presenta en este sistema de ventas consiste en definir el criterio para determinar las utilidades realizadas, existiendo lo siguiente. Considerar el importe de los primeros pagos como utilidades y los últimos como recuperación del costo de lo vendido. Considerar los primeros pagos como recuperación del costo y los últimos como utilidades. Considerar que por cada pago se aplique, proporcionalmente, una parte a recuperación del costo y la otra parte a utilidades realizadas. Sobre estos criterios, podemos hacer los siguientes comentarios. Primero, desde el punto de vista de la técnica contable, el primer criterio debe considerarse erróneo, ya que no puede haber utilidades sin que antes se haya recuperado el costo de la mercancía vendida. Segundo, al segundo criterio se le ha considerado como demasiado conservador y además hay que tener en cuenta que los abonos convenidos están en función del precio de venta y no del precio de costo, lo cual vendría a alterar los resultados vistos a través de un criterio contable. Tercero, por último, en el tercer criterio se aplica proporcionalmente a cada abono recibido una parte a recuperación del costo y la otra a utilidades realizadas. Esta forma de considerar la utilidad es la que se ha considerado como la más justa y equitativa, y además es la que sustenta la ley del impuesto sobre la renta al referirse a la determinación de las ganancias de las ventas en abonos. Algunas disposiciones legales aplicables. La ley del impuesto sobre la renta establece expresamente que todos aquellos comerciantes que se dediquen a ventas en abonos o bien que dentro de su establecimiento tengan un departamento especializado para realizar este tipo de operaciones deberán satisfacer determinados requisitos. Llevarán un registro en el que se indique el costo de la mercancía vendida, el precio de venta de la operación efectuada y el importe de la utilidad calculada. Determinarán anualmente el coeficiente de la utilidad calculada por las operaciones realizadas durante el año, de acuerdo con los datos que debe llevar el registro según lo indicado en el punto anterior. Llevarán en cuentas por separado los pagos que se obtengan de las operaciones efectuadas en cada año.
Para cumplir con esta disposición, será necesario abrir separadamente cuenta por cada año a que se refieran los adeudos de los clientes. La Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación y sus reglamentos establecen que todos aquellos comerciantes que se dediquen a vender en abonos deberán observar las siguientes disposiciones. Artículo 30 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación establece que quienes efectúen enajenaciones a plazo, con pagos diferidos o en parcialidades, cuando opte por diferir la causación de contribuciones conforme a las disposiciones fiscales respectivas, deberán llevar en su contabilidad registros que permitan identificar la parte correspondiente de las operaciones en cada ejercicio fiscal, inclusive mediante cuentas de orden. El artículo 14 del Código establece que las enajenaciones a plazo o pago diferido o en parcialidades se considerarán cuando se efectúen con clientes que sean público en general, se difiera más del 35% del precio para después del sexto mes y el plazo pactado exceda de 12 meses. No se considerarán operaciones efectuadas con público en general cuando por las mismas se expidan comprobantes que reúnan los requisitos que establece el artículo 29A de este código. Artículo 16 de la Ley del ISR señala que en caso de enajenaciones a plazo en términos del código, se podrá optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado, o bien solamente la parte del precio cobrado durante el mismo. La opción a la que se refiere se deberá ejercer por la totalidad de las enajenaciones. Se podrá cambiar una sola vez sin requisitos, tratándose del segundo y posteriormente los cambios deberán transcurrir por lo menos 5 años y si se quiere cambiar antes, deberán reunirse los requisitos que señala el reglamento de esta ley. Artículo 22 de la Ley del ISR, en su fracción segunda, señala que se podrá incluir como deducción las adquisiciones de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados que se utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones efectuadas sobre las mismas, inclusive en ejercicios posteriores. Ventas de bienes muebles. Cuentas que se emplean para registrar las ventas en abonos de bienes muebles, operación que puede presentar dos aspectos. Uno, que la operación se efectúe con la sola firma del contrato de compraventa con reserva de dominio por parte del comprador sin exigirle otra garantía adicional. 2. Que además del contrato a que se hace referencia en el punto anterior, se le haga firmar al comprador documentos comerciales como una garantía colateral por la operación efectuada. Para seguir un orden en el desarrollo contable que ofrece, nos vamos a referir en primer lugar a las cuentas que se emplean cuando la venta de esta clase de bienes se hace sin garantía de documentos. Las cuentas que se usan son clientes por ventas en abonos, utilidades por realizar por ventas en abonos, utilidades realizadas por ventas en abonos. Estas cuentas tienen movimientos y saldos que veremos enseguida. Clientes por ventas en abonos. Esta cuenta se carga de los contratos de compraventa con reserva de dominio que se firmen con los clientes. En otras palabras, se carga del precio de venta de los artículos vendidos en abonos. Se acredita del valor nominal de los abonos que periódicamente liquide el cliente. Su saldo será deudor y representará la parte pendiente de pago del importe de las ventas efectuadas en abonos. En el balance general, el saldo de esta cuenta se presenta en el grupo del activo circulante.
Para cumplir con las disposiciones establecidas y para facilitar la aplicación de los porcentajes de utilidad calculada sobre los abonos recibidos de los clientes, es necesario abrir por separado cuenta de clientes para cada uno de los años correspondientes a las operaciones efectuadas. Por ejemplo, clientes por ventas en abonos 2020, clientas por ventas en abonos 2021, etc. Utilidades por realizar por ventas en abonos. Se acredita del importe de la utilidad calculada en cada operación que se efectúe. La utilidad calculada equivale a lo que conocemos por utilidad bruta, o sea, la diferencia entre el precio de venta y el de costo. Se carga de la parte proporcional de la utilidad que se obtenga al efectuar los cobros de los abonos. Esta parte proporcional se obtiene aplicando al importe de los abonos recibidos el porcentaje de ganancia sobre el precio de venta de la operación originalmente efectuada. Su saldo será acreedor y representará la utilidad pendiente de realizar de las ventas efectuadas en abonos. Su saldo será acreedor y representará la utilidad pendiente de realizar de las ventas efectuadas en abonos. Su saldo se presenta en el balance en los créditos diferidos. Utilidades realizadas por ventas en abonos. Se acredita del importe de las ganancias ya realizadas que resulten de aplicar el porcentaje de utilidad calculada sobre el valor nominal de los abonos cobrados. Los créditos a esta cuenta corresponden normalmente a los cargos que por las mismas cantidades se efectúen a la cuenta de utilidades por realizar por ventas en abonos. Al final del ejercicio, su saldo será acreedor y representará la ganancia obtenida por esta clase de operaciones. Como cuenta de resultados que es, su saldo se traspasa al final del año a la cuenta de pérdidas y ganancias. Para ilustrar el movimiento de las cuentas a que nos acabamos de referir, vamos a desarrollar el siguiente caso. Caso práctico. Aquí se presentan las operaciones realizadas por ventas en abonos. Vamos a ir realizando paso a paso cada una de ellas. En primer lugar, un comerciante en la venta de autos usados vende en el mes de junio de 2019 una unidad en 50,000 pesos, precio de costo 40,000. Aquí tenemos las operaciones que se realizaron en este asiento número 1. Sabemos que el precio de venta es por 50,000 y su costo de 40,000. Quedamos que para determinar la utilidad por realizar será la diferencia entre el precio de venta y su costo, es decir, la utilidad bruta, que en este caso será por 10,000 pesos. ¿Cómo queda el asiento en el diario? Se va a cargar a la cuenta de clientes por ventas en abonos 50,000 pesos. En esta cuenta, que es del activo circulante, se cargará el total del precio pactado con el cliente. Se abonará al almacén por la salida a costo y la diferencia se abonará a utilidades por realizar en ventas en abonos, como concepto por el contrato de compraventa. En el asiento 2, el comprador hace un pago inicial de 20,000 pesos y los 30,000 restantes los cubrirá en abonos mensuales de 2,000 pesos cada uno. Como operación solamente referimos que el pago inicial, que también llamamos enganche, será por 20,000 pesos. ¿Cómo queda el diario? Vamos a cargar a bancos por el pago de 20,000 y abonar a clientes por ventas en abonos para deducir el adeudo del cliente. Y como concepto ponemos por el enganche. Muy bien. En este asiento 2A vamos a determinar el factor para registrar justamente la utilidad que se va a realizar por el enganche.
¿Cómo se obtiene ese factor? Vamos a dividir el importe de la utilidad entre el monto total de la operación. En este caso, la utilidad por realizar es de 10,000 pesos y el monto total de la operación 50,000, dándonos un factor de 0.2 o 0.20. Aplicamos el factor a los 20,000 pesos del enganche y nos dan 4,000 pesos. ¿Qué significan esos 4,000? Significan que ya son una parte de utilidad realizada. Por lo tanto, en el asiento de diario vamos a cargar a utilidades por realizar en ventas en abonos los 4,000 y abonar a utilidades realizadas por el mismo importe. De esta forma, ya indicamos que de los 10,000 pesos que se esperan recuperar de esta operación, ya se recuperaron 4,000. Durante el año 2019 hasta su terminación, paga puntualmente los abonos convenidos. En este caso son 6 meses. Por lo tanto, en las operaciones vamos a calcular cuántos son los 6 meses por el pago de 2,000 pesos que ya estaba establecido previamente. Esto nos da un total de 12,000 pesos. Por lo tanto, en el diario registramos la entrada al banco por los 12,000 pesos y deducimos el adeudo del cliente en la cuenta especial para ello, clientes por ventas en abonos, como aquí se muestra. Serán entonces los abonos del año 6 meses de 2019. Como ya se recibió otra parte del adeudo, vamos a aplicarle el factor de utilidad para ver cuánto de esa utilidad ya se realizó. Aplicamos el mismo factor 0.20 y determinamos que las utilidades realizadas sobre los cobros de este año son por 2,400 pesos. Por lo tanto, hacemos el mismo procedimiento cargando a utilidades por realizar en ventas en abonos por 2,400 y abonamos a utilidades realizadas por ventas en abonos el mismo importe. Aquí se muestra el diario completo. Es importante entonces hacer las sumas para ver que tenemos la partida doble. Enseguida, el traspaso a las cuentas T de mayor. Aquí podemos observar los saldos. En bancos tenemos un saldo deudor de 32,000 pesos. En almacén, un saldo acreedor, por ser un caso especial, es acreedor, 40,000. En clientes por ventas en abonos, tiene un saldo de 18,000 pesos. Las utilidades por realizar por ventas en abonos, un saldo acreedor de 3,600. Y utilidades realizadas por ventas en abonos, 6,400. ¿Cómo interpretamos esto? Muy bien. Clientes por ventas en abonos que tienen un saldo deudor de 18,000 pesos nos está indicando que es el importe que aún queda pendiente de pago por el comprador del auto. Si lo analizamos, este saldo será igual al precio de venta de 50,000 menos los pagos recibidos. Recordemos que se recibió un pago inicial de 20,000 y las mensualidades de 6 meses por 12,000. Estos sumaron 32,000 pesos. Entonces, los 50,000 menos 32,000, aquí lo vemos perfectamente reflejado en el mayor. Actualmente nos deben 18,000 pesos. ¿A qué corresponden? A 6 pagos más por 2,000 pesos. En el caso de las utilidades por realizar, cuyo saldo es de 3,600, para comprobar que es correcto, solamente recordemos que la utilidad que habíamos calculado para esta operación es de 10,000 pesos. Y lo que ya se ha realizado en este caso fueron 4,000 pesos del enganche y 2,400 de los pagos de los primeros 6 meses, dando un total de 6,400. Lo restamos a los 10,000 y ahí tenemos el saldo de utilidades por realizar de 3,600,
que estos serán realizados siempre y cuando el comprador del auto pague puntualmente los meses que faltan. Y en cuanto a utilidades realizadas por ventas en abonos, igual vemos que ya se realizaron primero los 4,000 pesos del enganche y los 2,400 de las 6 mensualidades. En este caso, se desarrolló el caso del tercer criterio, es decir, que una parte correspondió al costo y otra parte a la utilidad. Sin embargo, en este primer caso, para ver la diferencia con los otros criterios, aquí tenemos cuando los pagos iniciales aplicables a recuperación del costo y los posteriores considerados como utilidades realizadas. Es decir, si ustedes observan aquí en el diario, únicamente vamos a considerar la recuperación del costo y no aplicamos factor para considerar utilidades realizadas. Entonces, nada más se hace el asiento para crear el cargo a clientes por ventas en abonos por 50,000. Determinamos si las utilidades que se esperan realizar. Nada más se recibieron los 20,000 pesos del enganche y los 12,000 de los 6 abonos, pero no se determinan utilidades realizadas. Aquí, ¿qué es lo que habría que esperar? Habría que esperar que todavía se cobraran otras 4 mensualidades para recuperar totalmente el costo y las últimas mensualidades, si es que se cumplen formalmente, empezarían a generar la utilidad. Este criterio entonces es demasiado conservador porque las utilidades serían prácticamente hasta que se termina de liquidar este vehículo. Aquí tenemos cuando los pagos iniciales considerados como utilidades ya realizadas y los posteriores como recuperación del costo de lo vendido. Aquí pasa lo contrario. Aquí se van a realizar las utilidades. Por ejemplo, tenemos primero pues la creación del adeudo del cliente, el pago del enganche. Aquí en el asiento 2A, si ustedes observan, las utilidades que se esperaban realizar por 10,000 pesos ya se consideran realizadas en su totalidad. Es decir, que con el enganche ya se consideraron realizadas y las demás se van directamente a la recuperación del costo. Aquí tenemos el ejemplo del pago que nos hacen en el año 2019 y los pagos que se hacen en 2020. Pero las utilidades de inmediato se realizaron. En este caso, contablemente no es correcto porque estamos considerando las utilidades antes de la recuperación del costo. Esto no es posible. Muy bien. Enseguida se presenta un siguiente ejercicio, en este caso con IVA. Vamos a ver cómo se debe de separar el IVA sobre la realización de las utilidades. Aquí tenemos que un comerciante dedicado a la venta de electrodomésticos, en primer lugar, cuenta con saldos al inicio del ejercicio. Vamos a calcular entonces el asiento de apertura. Primero determinamos el inventario. Cuenta con 100 lavadoras a 3,000 cada una, 200 refrigeradores a 5,000 cada uno y 150 estufas a 2,500, lo cual suma 1,675,000 de inventario. Para determinar el capital, entonces, tenemos bancos por 300,000, el almacén que ya acabamos de determinar, tenemos proveedores por 500,000 y la diferencia entonces corresponde al capital por 1,475,000 pesos. Registramos en nuestro diario como apertura del ejercicio. En el asiento 2 se vende la mercancía en abonos. ¿Qué mercancía es? 30 lavadoras, 120 refrigeradores y 80 estufas.
multiplicamos por sus costos unitarios y tenemos un costo total de 890,000 pesos. Nos dice que el sobreprecio es del 60%. Por lo tanto, en este caso, al aplicar ese porcentaje, nos da 1,424,000 como precio de venta. Calculamos su IVA del 16% y tenemos un IVA por causar de 227,840, que al sumarse al precio de venta, la operación se va a pactar por 1,651,840 pesos. ¿Cuánto se espera ganar? ¿Cuál es la utilidad por realizar? Al precio de venta le restamos el costo y obtenemos 534,000 de utilidades por realizar. Entonces en el diario vamos a registrar este contrato de compraventa. Cargamos a clientes por ventas en abonos el total del adeudo, 1,651,840. Abonamos almacén por el costo. Abonamos a utilidades por realizar en ventas en abonos, el que ya determinamos, y el IVA por causar de 227,840. Muy bien. Vamos a ver cómo se registra el cobro del enganche. Dice que el enganche va a ser el 10%. Aplicamos entonces a la venta total, el enganche será por 165,184. Eso es lo que van a pagar los clientes como pago inicial. Pero también tenemos que considerar que el IVA lo tenemos como IVA por causar y en este caso hay que determinar el IVA causado, que será también el 10% del IVA. Esto nos da 22,784. En el diario entonces registramos la entrada al banco por el total del pago inicial, 165,184. Cancelamos el IVA por causar por los 22,784. Y abonamos a clientes por ventas en abonos para deducir el adeudo por los 165,184 y abonamos a IVA causado los 22,784. Esto es por el cobro del enganche. Entonces, ya se recibió una parte de esta venta. Entonces, es el momento de determinar el factor de utilidad. Recordando que vamos a dividir el importe de la utilidad por realizar entre el precio de la venta. En este caso, los 534,000 entre el 1,424,000 pesos. Nos da un factor de 0.3750. ¿Qué hacemos? Vamos a aplicar el factor. Lo aplicamos entonces al enganche, que son los 165,184 menos el IVA, porque recordemos que esto es únicamente sobre el precio de venta. Determinamos entonces 142,400. Ese es el enganche neto sin IVA. Aplico el factor y obtengo entonces una utilidad realizada por 53,400. Muy bien, ¿cómo queda el registro en el diario? Cargamos a utilidades por realizar en ventas en abonos por los 53,400 y abonamos a las utilidades realizadas en ventas en abonos por el mismo importe. Muy bien. Enseguida nos hacen los pagos del año en tiempo y forma. Aquí, para poder tener las cantidades a la mano de cada uno de los aspectos, calculé primero con todo el importe con IVA, con el importe sin IVA y el puro importe del IVA. Si ustedes observan, entonces el total fue 1,651,840. Fue el total de precio de venta con IVA. El 10% fueron 165,184, lo que nos da una diferencia entre el total menos el enganche
de 1.486.656. Nos dice que los pagos son del 5%. Por lo tanto, aplico el 5% a el importe que ya queda. Trae IVA incluido, pero es el importe que queda, 1.486.656, y me dice que cada pago con IVA es de 74.332,80 centavos. Ahora, los pagos de junio a diciembre son 7. Es junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 7 meses. Por lo tanto, multiplico el pago mensual de 74.332,80 por los 7 meses y me da un total de 520.329,60, que en realidad eso es lo que va a pagar el cliente. Ahora, calculé de todas formas sin IVA. Aquí lo tengo. Son 1.424.000 menos enganche sin IVA, me da un adeudo a esta fecha de 1.281.600. Por el 5% de cada pago, me da pago mensual de 64.080. Lo multiplico por los 7 meses y me da el importe total de 448.560. Ahora, de puro IVA. El IVA total fueron 227.840. Los 22.784 fue el IVA del enganche. Por lo tanto, de IVA nada más queda un adeudo del cliente de 205.056 pesos. Lo multiplico por el 5% y de IVA en cada pago van 10.252,80 mensuales. Lo multiplico por los 7 meses y me dan 71.769,60. Es decir, el IVA total de los 7 meses. ¿Qué corresponde hacer ahorita? Primero, la entrada al banco del total de los 7 meses que nos pagan. O sea, los 520.329,60. Cancelamos el IVA que estaba por causar por los 71.769,60 para causarlo. Abonamos entonces a los clientes el adeudo que pagaron y el IVA que se causa. Muy bien. Enseguida entonces vamos a calcular con el factor la utilidad que se realiza por los 7 pagos que se hicieron del año. Entonces, aquí es donde yo necesitaba la cantidad sin IVA. Los 448.560 son los pagos de 7 meses sin IVA, porque recordemos que la utilidad va a ser en los pagos sin IVA. En este caso, entonces, aplico el factor y la utilidad realizada por esos pagos van a ser 168.210. Y aquí lo tengo en el diario. Lo cargo a utilidades por realizar en ventas en abonos y lo abono a utilidades realizadas en ventas en abonos. Muy bien, aquí tengo una vista general del diario. Importante de nuevo ver que tengo las sumas completas. Aquí tengo mi mayor. Tengo un saldo deudor en bancos por 985.513,60. Un saldo deudor en almacén por 785,000 pesos. Mi saldo acreedor de proveedores de 500,000. Mi saldo acreedor de capital por 1.475.000. Tengo un saldo en clientes por ventas en abonos 2019 por 966.326,40. Un saldo acreedor en utilidades por realizar por ventas en abonos de 312.390. Un saldo acreedor en utilidades realizadas por ventas en abonos de 221.610. Un saldo acreedor en IVA por causar de 133.286,40 y un saldo acreedor en IVA causado por 94.553,60. Vamos a analizar
las cuentas principales del procedimiento. Voy a hacer la comprobación primero sin IVA. Mi precio de venta fue de 1.424.000, con un costo de 890.000 pesos, y mi utilidad a realizar fue por 534.000. Aquí los tengo en mi primer columna. El factor que se obtuvo de esto fue de 0.3750. Muy bien. El enganche que nos pagaron del 10% fue por 142.400. Restaron entonces del precio de venta menos el enganche 1.281.600 pesos. Al aplicar el 5% me quedaron pagos de 64.080, que multiplicados por los 107 meses me dio un total de 448.560. Al 1.281.600 le resto los pagos de 7 meses y me da un total de 833.040. Ese es mi total sin IVA. Si yo le agrego el IVA restante del adeudo de 133.286,40, me da clientes por ventas en abonos por 966.326,40, que corresponde precisamente a mi cuenta de mayor. Esa es la primera comprobación de que está correcto el ejercicio. Ahora, de las utilidades a realizar de 534.000, del enganche se realizaron 53.400. De los pagos de los 7 meses se realizaron 168.210. Si las sumo, ambas, en azul las tengo, dan un total de 221.610, que corresponde a mi cuenta de mayor de utilidades realizadas por ventas en abonos. Segunda comprobación correcta. Ahora, ¿cuáles son mis utilidades por realizar? Voy a restarle a las utilidades a realizar 534.000, los 221.000 que ya se realizaron, y me dan 312.390. Esa es mi tercera comprobación correcta. Quiere decir que la solución de este ejercicio estuvo bien. Enseguida, como ejercicios de autoevaluación, hay un breve cuestionario del tema, un ejercicio práctico número 1, como el primer ejemplo, que no tiene IVA, y un segundo ejercicio, como el segundo caso resuelto, que sí tiene IVA. Gracias por su atención. Como bibliografía, tomé el libro Contabilidad tercer curso, Contabilidad intermedia, de Marcos Astrías Freudenberg. Los espero en el siguiente video. Hasta pronto.